de la jornada. Estamos en comunicación con el candidato a intendente de Avellaneda por Vamos Juntos por el Cambio, el señor Luis Otero, además colega nuestro, periodista él. Luis, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Cres, Sebastián Gazón, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Ahora, me dicen que técnicamente, ¿no? Soy pre-candidato todavía, hasta después de las PASO. Sí, es cierto. Tenemos que reservar el título. Es cierto. Pero bueno, en definitiva, las PASO son para definir a los candidatos, y los candidatos muchas veces tienen internas dentro de las fuerzas políticas. No es tu caso igual. En este caso no es así, por lo tanto, ya está. yo estimo que Juntos por el Cambio va a tener por encima del 3%. Sí, yo también. En la próxima elección. Creo que ya es como que es un hecho. Si bien las PASO en este caso no son un simple trámite, en esta etapa de nuestra historia política, no son un simple trámite. Más que nunca hay que ir a votar en estas PASO, porque algunos dicen, bueno, no, las PASO no son las definitivas, no hay que ir a votar. Es más importante de lo que se cree en esta oportunidad. Sí, Es muy importante ir a expresarse en estas elecciones. Coincido totalmente. Ahora, Luis, vos sabés que ayer me ocurrió algo interesante. Empecé a recolectar distintas imágenes y videos de la campaña de Cambiemos o Juntos por el Cambio ahora en la provincia de Buenos Aires en distintos distritos. Ya llevo 35 distritos en donde la boleta se reparte con Mauricio Macri en el último pliegue, o sea, tenés que realmente hacer un curso de origami para encontrar a Macri. Ajá. Y por otra parte que todas las imágenes de los candidatos a intendentes, incluyendo la tuya, están con María Eugenia Vidal. No hay fotos con Macri. ¿Lo están escondiendo a Macri en el conurbano? No, es más, a mí todavía no me llegaron los afiches y los carteles. Yo personalmente reparto la boleta totalmente desplegada. Ajá. Esto lo hago personalmente. Así que no es así, al contrario. En Avellaneda nos conviene mucho que gane Macri, incluso, por la cantidad de proyectos nacionales que se desarrollan en esta sección, en este ámbito, como el sistema Riachuelo, la red de expresos regionales, el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Transporte de la Nación y Planificación para hacer la nueva estación central de Avellaneda, que ya está planificada, las ciclovías, el Metrobús, todo eso lo estamos armando con la gente de Secretaría de Transporte de la Nación. Yo sí vi... Hoy presentamos el proyecto de trabajo de obra en Avellaneda, todo lo que tiene que ver con hidráulica también. Hay técnicos que están trabajando con nosotros, no solo de provincia, sino especialmente de Nación. Claro. Tengo que agradecerles a los ingenieros de Nación que están colaborando con nosotros, o sea, con los avellanedenses, para desarrollar un proyecto que es el proyecto más ambicioso de los últimos 50 años para Avellaneda. Así que difícilmente estemos haciendo eso. Bueno. Ahora, si vamos a hablar de en qué jurisdicción estamos, nosotros somos provincia de Buenos Aires. Y claro, estamos apoyando fuertemente la candidatura de nuestra gobernadora, que tiene que ganar estas elecciones, porque vamos a trabajar en conjunto y mucho más cerca que con el gobierno nacional todavía. Claro, pero hay tampoco muchas hay... políticas públicas provinciales que deben aplicarse en Avellaneda y en las que Avellaneda no se está beneficiando en este momento. Claro, el tema es que tampoco, coincido en que hay que trabajar, o que ustedes tienen que trabajar por la candidatura de la gobernadora. Ahora, podría estar en la foto de la gobernadora, el presidente y el candidato a intendente. No es demasiado... Sí, y es más, todavía me deben algunos folletos, porque somos artesanales nosotros, no tenemos grandes recursos económicos para aplicar en la campaña, y me están debiendo algunos folletos en donde estamos todos, digamos. Ah, está bien. Es una cuestión operativa nada más, meramente operativa. Y algunos carteles que también están llegando, que tienen la imagen de Mauricio, de María Eugenia y mía. Claro. Es un tema de tiempo, nada más. Es solo eso, no es que están escondiendo... No están escondiendo a Macri. No, pero te lo dije, te lo expliqué al principio. Sí. Es fundamental que haya una continuidad para nosotros en Avellaneda, en el gobierno nacional, por todos los proyectos que tiene Nación, que van a beneficiar a Avellaneda directamente. Claro.
Ahora, Luis, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Incluyendo, perdón, lo Sí. que es Instituto de la Vivienda, Secretaría de la Vivienda, no es Instituto en Nación, que es Secretaría de la Vivienda de la Nación, que hay proyectos que se están listos para desarrollarse y no se han desarrollado todavía por un problema de articulación entre las jurisdicciones. Problema de articulación que se debe a decisiones políticas, nada más, ¿no? Claro. O a falta de sintonía, podemos decirlo, para decirlo de una manera suave. Claro, Luis, y digo, más allá de lo que pasa en particular en Avellaneda, justo esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, que él decía, bueno, que en realidad había lugares donde la imagen de Macri estaba mejor y donde la imagen de Macri estaba peor. Vos con recorridas no solo en Avellaneda, digo, sino en toda la provincia de Buenos Aires, ¿notás lo mismo? Digo, hoy la gobernadora claramente tiene una imagen muy positiva y la de Macri está un poco más abajo. Mira, no soy un encuestador. Lo que yo digo es que en algunos lugares sí hay alguna manifestación contraria contra Macri, contra mí y contra María Eugenia, pero en la mayoría de los lugares en Avellaneda no pasa eso. Por lo menos en nuestra recorrida, y nosotros no hemos ido a lugares de clase media alta a recorrer, hemos ido a los lugares en donde la ausencia del Estado es más notoria. Claro. Lo del Estado local, ¿no? Del Estado municipal Sí, claro. es más notoria, y la ausencia de oportunidades también es más notoria. Y ahí no está pasando esto. Sí, a veces los pequeños grupos son más ruidosos, entonces se hacen notar. Claro. Como nos pasó en Dock Sud y como nos pasó en Villa de Luján el otro día, con la misma técnica, porque a veces hay quienes dicen que sus espacios políticos no se dedican a promover la violencia política o el insulto al que piensa distinto, pero entre lo que se dice y lo que se hace hay distancia muchas veces. Ayer fue el día de San Ignacio de Loyola, y San Ignacio decía que el amor debe verse en las acciones más que en las palabras. Entonces yo me guío por los hechos. Y en los hechos hay quienes se dedican a insultar como una mecánica habitual, natural, y hay otros que rechazan eso. Y la mayoría que rechaza eso está en silencio. En Villa de Luján, por ejemplo, lo que nosotros percibimos, que es un barrio muy careciente, y fuimos a contar cómo vamos a transformar ese barrio con el programa provincial y nacional para la integración social y urbana de barrios que están en condiciones realmente lamentables. Pues decís que hay gente que es favorable al gobierno que evita decirlo por miedo a represalias, digamos. Hay miedo. Un grupo de gente en Villa de Luján el otro día decía, nosotros los vamos a votar a ustedes, boleta completa, pero no lo decimos porque tenemos miedo. Otero, Sebastián Casón lo saluda. Ahora estaba pensando usted, Decime, Luis, porque el otro día uno me dijo Don Otero y ¿sabes qué? Parecía... me volví loco, digo... ¿Cuántos años tengo? Y bueno, tengo unos cuantos ya a esta altura. Luis Otero le digo. Luis, a ver, usted nos contaba que está haciendo recorridas en barrios que obviamente no le están pasando nada bien, y cuando uno ve un poco las cifras sobre la situación social, ve que en el conurbano bonaerense la crisis económica impacta aún más. Estamos hablando de un desempleo que está en torno a los 12 puntos cuando a nivel nacional es del 10%, una pobreza que está a nivel nacional del 35% por España, en lugares en donde la gente le está pasando realmente mal, y en gran medida por la situación a la que lo llevó el propio gobierno nacional. Sí, es una situación similar al final del gobierno de Cristina, ¿no? La situación acá social. Estamos viviendo una inercia de la misma crisis que viene desde hace un montón de tiempo. Estábamos en recesión hace un tiempo y esta inercia sigue, y a mi juicio esta misma inercia, y a partir de el comienzo de la salida del ciclo negativo, empieza a percibirse, y la gente también lo percibe. Ahora, Luis, Y ¿no? además la diferencia entre aquella situación de pobreza que estaba en cifras similares a las de ahora, Es más alta ahora. ahora se mide seriamente. Antes no teníamos parámetros reales. Esto también está reconocido por organismos internacionales, no lo digo yo. Sí, Y por nosotros mismos. Yo coincido. Esto no significa que yo esté negando la situación, porque en Avellaneda el índice de pobreza, y no lo tengo
no tengo la cifra exacta, pero debe ser mayor a la media nacional. Sí, claro. Claro. Debe ser mayor a la media nacional. Yo no- Hay mucho trabajo por hacer. Y vos me preguntabas cómo se hace campaña. No, nosotros estamos haciendo un proyecto, trabajando con la gente y escuchándolos, y no es campaña. Estamos realizando, estableciendo las bases para un trabajo que vamos a hacer en Avellaneda, para que definitivamente esta gente que la está pasando muy mal empiece a vivir mejor. Ahora, el Pero esto desempleo... no es una sanata de campaña, esto es No, lo un entiendo, proyecto lo entiendo. concreto, sobre bases concretas y con recursos que tiene el municipio para que trabajando en conjunto, porque debe hacerse así, en conjunto con Nación y con provincia, mejoremos la vida de esa gente. Esa gente que en su mayoría, cuando la escuchás, dice, estamos hartos de que nos usen. No queremos más el populismo y los parches, ¿no? Esto te lo dice la gente más pobre, en los barrios más humildes, ¿eh? Ahora, Lotero, Y ¿por te qué lo cree- dicen en voz baja por miedo a tener represalia, porque cuando nosotros nos vamos, después vienen otros personajes, que son los punteros, a amenazar a la gente. ¿Por qué cree Esto es que, gravísimo, ¿por qué pero cree que gravísimo lo que está aumentó, pasando. Otero, ¿por qué cree que aumentó el desempleo, que son cifras... Otra vez me está diciendo Luis, Otero. Qué bárbaro. Y dale con pernilla. ¿Por qué cree que aumentó el desempleo, que sí lo hizo de una forma bastante pronunciada, digamos? Te No vuelvo son- a decir, la consecuencia de la misma inercia de la crisis que veníamos viviendo y de la que hay que salir con medidas que no son las más agradables que le tocaron al gobierno nacional. A mí lo que me parece es que esta misma situación empieza a revertirse justamente como consecuencia de las mismas medidas. Ahora, Y vamos a tener que hacer un sacrificio, porque hoy estamos garpando la fiesta. Hemos desperdiciado una oportunidad histórica con cuando se hablaba del viento de cola, ¿te acordás? ¿cuál es la fiesta? Porque yo nunca termino de entender cuál es la fiesta. Bueno, nosotros hemos mal usado recursos, lamentablemente, en una época que se podrían haber aplicado al desarrollo de la Argentina, al desarrollo de la economía argentina y del mejoramiento de la vida de los argentinos. Y esto es ¿En qué? lo que a mi juicio, sí, podemos disentir, ha sucedido en los últimos tiempos y que ahora tenemos la oportunidad de salir. Tenemos la oportunidad de salir a partir de medidas que no son las más agradables ni las más simpáticas. Esto es así, esto es verdad. Claro. Yo no desconozco, porque en mi entorno hay mucha gente que la está pasando mal, o que la pasó más mal en los últimos 8 meses y que ahora empieza a decir, y sí, vamos a salir. Y eso te lo dicen los más pobres incluso, la Claro. gente más pobre, porque se da cuenta de que hemos vivido ciclos en donde en lugar de ir para adelante hemos ido para atrás. Yo la verdad no tiene termino... que ver con cómo se han aplicado medidas económicas que en realidad, en lugar de generar mayor cantidad de producción y mayor cantidad de trabajo, lo que sentaron son las bases para que esto fuera al revés, aunque no se vea claramente. Claro. Ahora, Luis, yo no termino de... Y yo no estoy hablando de aplicar medidas liberales, soy lo más lejano al liberalismo económico que existe en mi forma de pensar. Yo no termino de entender este concepto de fiesta, porque digo, un jubilado no vivió una fiesta en los últimos 12 años, un trabajador no vivió una fiesta, quienes reciben planes sociales indudablemente no vivieron una fiesta y todos esos sectores fueron los perjudicados. Sí, en los 12 años habla, está bien, tenemos que hablar en realidad de un poquito más, 15 años para atrás. Bueno, 15 años de fiesta, digo. Incluso había mucha No, gente hablo que de no la pasaba fiesta bien. hablo de otra fiesta, de la que provocó la corrupción en nuestro país. La fiesta de los que dilapidaron los recursos. Pero entonces con dejar de ser corrupto ya alcanza. Y usted se supone, el gobierno dejó de ser corrupto. Es una parte. Después de adoptar las medidas adecuadas para ponernos en carrera como país, nuevamente. Nosotros somos una potencia que está dormida. Está dormida o que está maltratada. Igual que Avellaneda. Avellaneda es una potencia enorme como ciudad, que tiene el 7,5% del Producto Bruto Nacional. Esto es un dato, no es un invento de un delirante. Ahora, Esto es así desde hace muchos años y Avellaneda tiene una capacidad, una potencialidad por su cercanía con la ciudad de Buenos Aires,
no es cercanía, por su vecindad con la ciudad de Buenos Aires, porque estamos a 5 minutos del Obelisco, que no está aprovechada. Y eso lo tenemos que aprovechar. Tenemos un puerto que es el segundo puerto del país en la ciudad, que no está integrado a la ciudad. Tenemos una costa que no vemos. No vemos el río en Avellaneda, no tenemos acceso prácticamente al río en Avellaneda. Ahora, Luis, esta semana María Eugenia Vidal tomó nota de ciertos errores, o por lo menos pidió disculpas por ciertas cuestiones, y digo, este es el gobierno que le bajó el rango al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, digo, cuestiones fundamentales para impulsar un montón de cosas de las que vos estás hablando. ¿Qué cosas te parece que habría que rever o que fueron un error y que es necesario que en una futura gestión puedan cambiar? Por ejemplo, pienso yo, ¿no? Devolverle el rango de ministerio a áreas tan importantes podría ser una de esas cosas. Yo creo que las estructuras administrativas o su rango no tienen que ver con los resultados de las políticas. Me parece que, es más, los cargos políticos hablo, deben ser achicados. Debe haber menos cargos políticos y mayor modernización de Estado, como para que el Estado esté al servicio de la gente en mejores condiciones. No importa si se llama secretario, subsecretario o ministro. Lo que importa es qué hace, qué política aplica y si esa política es efectiva. No tiene que ver con estructuras administrativas. Es más, para Avellaneda nosotros estamos justamente pensando en reducir estructuras administrativas políticas. Hoy hay en Avellaneda, entre secretarías, subsecretarías, direcciones y subdirecciones, que hoy son todos cargos políticos, más de 130. Avellaneda. Y esto pasa en todo el Estado. Y más allá de que hay un volumen enorme de empleados municipales, lo más caro es la estructura administrativa de cargos políticos. Y si el día de mañana una secretaría pasa a ser subsecretaría, no significa que no aplique la política que tiene que aplicar. Porque en el fondo es el titular del Ejecutivo, es el responsable de llevar adelante las políticas. Claro. Con su equipo de trabajo. Si yo en lugar de tener un secretario y un subsecretario de determinada área, solo tengo un subsecretario, eliminé un cargo político y eliminé un sueldo alto. Pero la política la tenés que aplicar igual. Por lo tanto, no es un tema de estructuras administrativas o de jerarquía de tal ministerio. Lo importante es que el derecho de la gente vos lo respetes y trabajes por cumplirlo. Luis Otero, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo, y hablamos después de las PASO. Sí, y muchas gracias, y esperemos que la violencia que está íncita en algunos espíritus de este país, a los que les gusta ser cultores de la cultura de la confrontación, se termine y empecemos a trabajar más como hermanos, y que la corrupción también empiece a terminarse un poquito, porque son dos graves problemas que tenemos en nuestro país. Les mando un abrazo. Un abrazo. Pasaba Luis Otero, candidato de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, ya no se llama más Cambiemos, en Avellaneda, acá en Crónica Anunciada.